Alfredo. Nos van a censurar el canal. Y llegaste derechito a ser guía de campamento. Llegué ese jueves y ese fin de semana del campamento me fui al otro día. Lo que son las preferencias. Entonces yo... A uno sí le toca chuparse años de preparación. Explicarle a Dios que el líder le muestre si uno es. No. Por favor. Hay áreas de nuestra vida que bien Dios puede restaurar y hay otras áreas de nuestra vida que merecen ser restituidas. Uy. ¿Cuál requiere cuál? Dios sabrá. De verdad que tenemos que hacer un alto en el camino y decir, vamos, de verdad somos capaces de restituir. Red de Alcance Global Podcast. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Red de Alcance Global Podcast. Muy bien. Bueno, queremos saludarlos a todos. De verdad, qué bueno que nos podamos ver una vez más. Primero que todo, disculparnos porque les fallamos en febrero, muchachos. Te fallaste. Sí, no, el pastor. Fallamos todos, somos un equipo. De verdad que este año va a toda, que hace que estábamos cantando faltan 5 para las 12 y ya estamos en marzo, muchachos. Entonces, bueno, aquí estamos y hoy queremos hablar de un tema que hemos empezado a trabajar este mes de marzo en nuestra iglesia y es un tema bastante interesante, es un tema que en la vida cristiana escuchamos muy seguido y es el tema de la restitución. Sí, de hecho, desde hace unos años viene por ahí un programa famoso del gobierno de la restitución de tierras, que no le han restituido tierras a nadie, pero... Qué buen concepto para hablar de restitución. Un buen inicio. Sí. Bueno, nos hemos presentado. Perdón. No. ¿Ven lo que pasa cuando uno falta un mes? Se confunde, no se Entonces, confunde. vamos a presentarnos nuevamente. Hola, mi nombre es Fredo. Hola, yo soy Ana. Y tenemos hoy una nueva invitada. Judy. Y yo soy Juanes. Así que vamos a empezar el podcast de hoy. Ahora sí ya podemos continuar. Continuamos. Continuando con las tierras restituidas Entonces, del país. No, de verdad, es ese programa que ha hecho un montón de la restitución de tierras y que buscar a las personas víctimas del conflicto y a los que han perdido sus tierras, etcétera, etcétera. Y la realidad es que hay un montón de gente en este país que está metida en ese programa, pero que no ha recibido la restitución de absolutamente nada. Empezando por algo y es... ese término restitución, ¿a dónde apunta? Sí, porque se escucha mucho, por ejemplo, en ese contexto, pero también en el mundo cristiano se escucha mucho el término restitución. ¿Y qué significa y con qué se come? Porque también se parece mucho cuando como que utilizamos como sinónimos restauración y restitución. Y la pregunta es, ¿son lo mismo? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo entienden? Quiero escucharlos. Dale, Judy, ilumina. Inicia, claro. Muy bien, Bienvenida. Bueno, estaba pensando que ahorita que tú hablabas de la restitución de tierras, toda esa gente debe estar en ese programa fijamente por algo que en el inicio le robaron, pero muy probablemente no saben ni siquiera qué es una restitución. Y se escriben allí porque creen que en algún momento van a obtener algo, y pensaba precisamente en este momento que cuando nos dicen de restituir es obtener algo que quizás en algún momento perdimos y que nos robaron o que nosotros robamos. Entonces estaba pensando en eso y estaba enlistando, o sea, mirando la lista de toda esa gente que está en ese programa, pero que desafortunadamente no le han devuelto nada. Así es. ¿Tú qué piensas, Fredo? Bueno... Sí, es un tema complejo, ¿sí? Que de pronto la gente que lleva más tiempo en los caminos de Dios o de pronto es docente y ha estudiado la profundidad de cada palabra, pues puede tener un mejor concepto de lo que es restitución y restauración. Pero personalmente creo que son dos términos muy diferentes, y pienso que, no sé, yo veo que la restauración es como recuperar algo que se me perdió, ¿sí? Digamos, perdí mi balón que tenía el escudo de Millonarios y restaurarlo es que me devuelvan mi balón con el escudo de Millonarios, ¿sí? Restitución es que me lo devuelvan con una cancha, ¿sí? Okay. Digo yo, con algo mejor, con algo más chévere. Okay. Es que es como mi idea de lo que podría ser. Bien, pues yo pienso también muy similar. De hecho, ustedes saben que
todos estos, en Latinoamérica, de hecho, hay un montón de predios que tienen esa distinción de ser patrimonio nacional, porque son predios o edificaciones que llevan muchísimos años ahí, 100, 200 años, y que, no sé, lo construyó no sé quiéncito, o el que recién llegó de España y se bajó del barco, hizo eso, ¿sí? Brian, quiero que sepas que se te desmayó esa toma. La toma. De hecho, Restitúyanme, por favor. Te vamos a dar más de lo que esperas. Eso hace parte de la restitución. Entonces, hay estos predios y entonces conforme pasa el tiempo pues se van deteriorando y hay gente experta en el asunto y entonces restauran estas edificaciones, restauran el Capitolio Nacional, por ejemplo. Y entonces lo que están tratando es en su restauración dejarlo lo más cercano a lo original. y que esos lugares que son patrimonio nacional, por ejemplo, no se les pueden hacer cambios. No. Entonces, en este concepto que estamos viendo, no tendría restitución, solamente restauración, Sí. que no puede ser distinto a lo que ya hay. De hecho, yo estudié en un colegio que era patrimonio nacional y qué pecado, ese colegio se estaba cayendo a pedazos. Había una capilla que la habían traído de Italia en el 1600 no sé cuánto, pero de verdad, o sea, todo se veía así muy, muy viejo y era la capilla solita, la habían, según lo que contaban las historias, la habían traído así en el barco, armada, y ¡buah!, la empotraron ahí. O sea, tal cual. Entonces no se le podía cambiar nada. Pero en el techo de la capilla las palomas tenían nidos y ya tenían tantos huevos que el techo se caía y se explotaban los huevos así en toda la capilla. Entonces, esa pobre capilla se estaba desbaratando, pero no se podía hacer nada porque era patrimonio. Y que esas cosas que hablas ahorita que son patrimonio nacional, uno suele verlas la mayor parte en, no sé, aquí en Bogotá, por ejemplo, con un montón de andamios afuera para que no se mantengan. Y acabo de recordar algo y es que en Nueva York había alguien, vi un video, yo no sé, algo así, de que en Nueva York es muy costoso arreglar una propiedad y es más fácil entonces tener estos andamios que lo sostienen y se ha vuelto algo muy, o sea, como muy emblemático en Nueva York ir a ver esas casas que tienen ese tipo de cosas, pero llevándolo de pronto a la práctica es como a veces es mucho más fácil restaurar o mantener de cierta forma a que cambie todo y sea restituido. Sí, pero y aún haciendo eso, somos como seres humanos malísimos restaurando cosas. Nosotros de verdad estamos en una cultura donde nosotros no restauramos nada, sino que es como de, se rompió, lo botamos, se quebró, lo cambiamos por otro, ¿sí? No tenemos eso. Si hay alguien que nos lleva ventaja en eso, vendrían a ser los orientales, con su técnica de... Kinchuri. Entonces se rompió el jarroncito y no solamente lo restauran y lo pegan, sino que además lo pegan con oro. Yo creo que ahí eso es restitución. Eso es Porque restitución. chévere. Porque el valor Claro. es Le agrega mayor. un valor a la Quedó pieza. mucho más allá. ¿Cierto? Le agrega un valor a la Claro. pieza. Exacto. Entonces, el punto es que la restauración es dejarlo más cercano al original, pero la restauración, la restitución es dar lo que se perdió y más, ¿sí? Compensar de una manera justa, ¿sí? Entonces, de ahí que, por ejemplo, estas personas que están en estos programas, lo correcto sería que recuperaran su tierra, pero que recibieran una indemnización justa por los años que ellos dejaron de usufructuar la tierra. Eso no va a pasar. Lo cual no va a pasar. No. Entonces, restitución, pues no va a haber. Tenemos mucha fe y confiamos en el Señor, ¿Sí? pero es que a veces... Entonces, es para que tengamos de verdad presente de qué es restauración y qué es restitución, porque a veces le pedimos al Señor, Señor, restitúyeme, pero ni siquiera tenemos claro de qué es restitúyeme y qué es restaurame. Y mira que pensando en restauración, hablando del tema de las edificaciones, pienso en el tema del arte, de los cuadros, y justamente un artista lo que busca en restaurar ese original es para que esa pieza perdure en el tiempo y para que la gente la pueda percibir como el artista la hizo, ¿sí? Y pues llevándolo un poquito al tema de Dios, sentándolo un poquito, a veces uno pierde el gozo, ¿no? Y Dios dice, bueno, yo te voy a restaurar tu gozo. Y hay mucha gente que dice, ay, usted volvió a ser el mismo de antes. Usted volvió a ser la misma persona. A diferencia que muchas veces Dios da más allá y dice, yo veo que usted está mejor que antes. Es una persona más bonita, más agradable, su rostro es más lindo. Entonces, pienso que Dios quiere ir más allá de dejarnos como el original y llevarnos a ser mejor que ese original. Así es. Así es. Mira que ahorita que tú estás diciendo eso,
Yo trabajo en un colegio y ayer casualmente estábamos hablando de que era restaurar con los chicos en la clase de religión y todos daban muchos puntos de La vista. profe Judy. Yo no voy a decir cómo le decía a mi profe de religión. Continuamos. Ah, yo le, no, yo decía, Maestra, la sensei. cucha esa. Fijo me dicen así, pero por el frente me dicen profe. No, pues todos, ¿no? Eso sí, siempre. Y cuando estábamos hablando de restauración, yo les decía, denme muchos ejemplos de algo que ustedes quisieran restaurar. Y llegábamos a un punto donde un niño me decía, tenemos un libro, y cuando él me describía ese libro, yo sabía que estaba hablando de la Biblia. Entonces tengo un libro en mi casa que mi mamá y mi papá lo quieren un montón, lo tenemos allí en un lugar, nadie lo puede tocar porque si uno lo toca las hojas se rompen. Y yo le decía, ¿tu libro es grande? Y me decía, sí, y muy pesado. Estaba hablando con niños de 9 años. Entonces yo le decía, ¿tu libro es de una pasta café? Y me decía, sí. Entonces yo le decía, ¿qué tendría que pasar con ese libro? Me decía, teníamos que llevárselo a un abuelito que trabaja al lado de mi casa y él nos lo arreglaría y nos lo dejaría perfecto como nuevo. Entonces ahí entendíamos, yo les decía a ellos, entendemos un poco de qué es restaurar, es tratarlo de dejar de una forma como si lo hubiéramos acabado de comprar. Entonces creo que es necesario hacer esto aquí porque es una forma de decir qué es restaurar. Restaurar es dejar algo como si estuviera recién compradito. Ahora, yo creo que el concepto ya está claro, listo. La pregunta es, ¿cuándo nosotros necesitamos ser restaurados? Necesitamos ser restaurados constantemente en nuestra vida porque vivimos siendo golpeados por la vida constantemente. Nos rompemos con facilidad porque el ser humano es muy frágil. El ser humano se hiere con facilidad. El ser humano, incluso el más fuerte, tiene su talón de Aquiles y empiezan a salir esas grietas en nuestro corazón y nuestra alma. De hecho, ahorita que decías eso, recordé Salmo 51, cuando David le dice a Dios, restaura en mí el gozo de tu salvación, ¿sí? Él no le dice, restituye mi gozo, él dice, restaura en mí el gozo de tu salvación. David sentía que había perdido ese gozo inicial que él tenía de ser salvo, de estar con Dios. Entonces, esa restauración tiene que ver, o más bien la necesitamos constantemente, porque vivimos siendo golpeados y flagelados en esta vida, estamos en este mundo y necesitamos ser restaurados en muchas áreas constantemente, pero la restitución tiene lugar específicamente cuando hay cosas que hemos perdido en nuestra vida. Entonces usted y yo necesitamos ser restituidos cuando hemos perdido algo. Usted tendrá que preguntarse, ¿qué es lo que yo he perdido? ¿Yo perdí una posición ministerial? ¿O no? Realmente lo que yo perdí fue mi familia. Yo perdí ese vínculo tan lindo que yo tenía con ellos. Yo perdí la confianza que tenía con mi esposo, con mi esposa. O no, realmente eso está perfecto. Pero realmente lo que yo perdí fue mi empresa. Yo lo perdí todo, ¿sí? Y entonces esa restitución se da también en un escenario donde algo se perdió y algo necesita ser devuelto, pero más que devuelto, que sería la restauración, sino que necesita algo más, ¿sí? Cuando uno mira en la Biblia, es como si la restitución siempre fuera de la mano con la justicia, porque cuando eso que es devuelto, eso que es restaurado, viene con más, es trabajo de esa justicia de Dios, pero también de su gracia. Te doy más porque soy justo y te doy más porque tengo gracia para ti. Entonces, por ejemplo, uno podría mirar la historia de Job, que hemos hablado un montón de Job en el mundo cristiano. De hecho, tiene dicho y todo. Las abuelitas decían, ¡ay, la paciencia del santo Job! Que porque fue un hombre muy paciente. Sí, la paciencia del santo Job. Eres muy joven. Muy niña. No, pero yo también, y yo lo escuchaba. Yo también. ¿No? Ya no está tan niño. O sea, no, sí, pastor, sí, claro. Pero... Bueno, entonces el santo Job pasó por muchas pruebas y dificultades. Y la Biblia dice en Job capítulo 1 que el man era riquísimo, que Job tenía mucha riqueza, que tenía 7 hijos y 3 hijas, que tenía 500 asnos, 3,000 ovejas, 7,000 no sé qué. Sí, tenía una cantidad de cosas. Yuntas de bueyes. Y de un momento a otro, Job lo pierde todo, ¿sí? La pregunta es, ¿Job lo perdió todo por qué? Y traigámoslo a nosotros. Cuando nosotros perdemos cosas en nuestra vida, ¿por qué perdemos esas cosas?
Pues es que muchas veces sucede porque uno las trata o las lleva de mal manera, ¿no? No, o sea, como que uno no es sabio a la hora de hacer ciertas cosas y eso simplemente lleva a, por ejemplo, un mal comentario puede hacer que una relación con una amistad, en una amistad se rompa, ¿sí? Una mirada o por lo menos ahorita, nada más ahorita que estábamos hablando, que yo estaba aquí sentada y me dice Alfredo como, ay, estás muy seria, estás muy brava, y yo no estoy brava, o sea, yo me siento normal, ¿no? Pero nada más eso ya puede hacer que una persona diga, me miró mal. Diga la verdad, estaba preocupado por la ropa que no colgó. También, pero que eso también es como simplemente lo que una persona puede hacer también puede llegar a hacer que otra se dañe, es como una reacción en cadena, pienso yo. En el caso de Job pensaba que pues Dios le permitió, o sea, Dios permitió que le pasara eso. Sin haber hecho nada malo. Pues los que más o menos conocemos la historia, pues Dios le va dando poco a poco permiso a Satanás que vaya haciendo ciertas cosas para probar lo que realmente era Job. Y pues finalmente sale lo que realmente era Job, ¿sí? Pero definitivamente muchas veces hay gente que se pregunta, yo me he preguntado, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Y no encuentro una explicación, no la encuentro. No porque uno sea tan bueno, ¿no? No, indiscutiblemente, uno es un mundo pecador, pero uno dice, Señor, no logro entenderlo, no logro entender por qué me está pasando esto. Y es porque, ¿cómo es que tú dices? Porque a Dios le plació. Porque a Dios le dio la gana. No. Miren. Que Dios quiso. Es esto. Antes de llegar allá, yo diría, hay muchos momentos de nuestra vida donde las personas pierden cosas por su pecado. ¿Sí? Indiscutible, sí, claro. El pecado trae muerte. La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, evidentemente, puede que no caigas muerto en el instante como pasó en Hechos de los Apóstoles, pero puede que hayan cosas en tu vida que sí vayan a morir. Muera tu bendición, muera tu gozo, mueran tus familias, mueran tus vínculos, mueran muchas cosas. Entonces, hay cosas que perdemos en nuestra vida a causa del pecado. Sí. Pero también hay cosas que perdemos en nuestra vida por nuestra negligencia, por nuestra falta de sabiduría. De hecho, a mí me gusta mucho un proverbio que lo tengo por aquí anotadito y es Proverbio 19:3 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la gente arruina su vida por su necedad y luego culpa a Dios. Tremenda palabra. Entonces, la gente se tira su vida y después, ¡ay, Dios, qué tienes contra mí! Y Dios así como, pero si usted se tiró todo. No, y pensando, muchas personas siempre es como, ay, ¿por qué hay maldad en el mundo? Dios no existe porque hay maldad en el mundo, Dios no está porque... Y muchas de esas cosas que suceden son a causa de nosotros mismos, ¿no? Y nos encargamos de culparlo y decir, es que yo no creo porque simplemente esto no sucedió, y es como la misma palabra, muchas veces dice la palabra, no hay que obligar a Dios, ¿no? Como ponerlo a prueba en muchas cosas, pero aún así la gente lo hace y espera que, ay, Dios me conteste, cuando la misma palabra dice que no. Y entonces como no me contestó, yo no creo. Y pues no tiene sentido. Correcto. Entonces hay muchas cosas de verdad en nuestra necedad y nuestra falta de sabiduría que hacen que perdamos cosas. Que perdemos relaciones, perdemos nuestra intimidad con Dios, perdemos nuestros privilegios, perdemos una cantidad de cosas. Cada persona sabrá que ha perdido. Pero puede ser también por ahí. Puede ser también por un ataque del enemigo. Bien podría ser, ¿por qué no? O sencillamente, que es la forma bonita de decir lo que estabas diciendo hace un momento, y es por la soberanía de Dios. Por ¿sí? La soberanía de Dios. Porque a Dios le plació, porque Dios quiso hacerlo. Entonces, yo pensaba en algo, ¿se acuerdan que la Biblia dice que Pablo tenía un aguijón en su carne? Y entonces algunos teólogos dicen que era una enfermedad, que era algo en su parte digestiva. Digamos que no se han puesto de acuerdo, pero el punto era que algo tenía el hombre. Y la Biblia dice que él le había pedido a Dios varias veces. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si Job viviera en la sociedad de hoy? Wow. Yo estoy seguro que habría una hermanita así de esas bien evangélica diciendo, vamos a pedir, ahora mismo por tu restauración, serás restaurado. Sí, porque nos encanta decir una cantidad de cosas. De hecho, no nos vayamos tan lejos y bueno, no nos vamos a meter en polémicas, pero hace un par de añitos que se murió Julio Melgar, una de las declaraciones, una de las polémicas que hubo fue esa, de que un montón de gente allá de claro, sanidad, no vas a morir.
Y Dios, ¿a que sí? Los voy a poner a Y prueba. pues murió. El sentido de humor de Dios Entonces, es bárbaro, ¿no? hay cosas que la gente pierde, pues en este caso la vida, pero hay cosas que la gente pierde de pronto momentáneamente estabilidad, o pierde momentáneamente X o Y cosa, por la soberanía de Dios. Y yo no estoy queriendo hacer ver a Dios como un Dios malo, no, sencillamente hay momentos donde Dios hace ese tipo de cosas porque tiene algo en mente. Quiero contarles ahí algo muy personal. Y es que yo tuve un hermano que tuvo epilepsia generativa total. Y por muchos años estuvo postrado en cama, por muchísimos años. Y esto hizo que la fe de uno se afianzara, pero como la fe de otros también diera un pie como flojo. Y muchos de mis hermanos, todos conocemos de Cristo, pero unos de mis hermanos todo el tiempo juzgaban y decían, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Y les digo, de verdad, no es fácil ver que tú oras y cada vez que tú orabas era más difícil la situación. Y muchos años, mi hermano cumplió 33 años postrado en una cama, era un baterista muy bueno y finalmente pues estuvo allí y fue pues como su muerte de esa manera. Pero ¿a qué voy con esta historia? Y es que nosotros todo el tiempo nos preguntábamos ¿por qué está pasando esto? Y es lo que a veces la gente se pregunta, ¿por qué o para qué pasa esto? Y llegamos a una conclusión en donde él estuvo hospitalizado y 8 días antes el médico me llamó y me dijo, mira, ya él se va para su casa, ya no hay nada que hacer, pero uno siempre cree que Dios va a hacer algo. Y ese día anterior a que él falleciera, Dios me dio un sueño y era que veía a mi papá postrado a la cama de mi hermano hablando. Entonces yo le decía a mi papá constantemente, papi, habla con mi hermano y pídele perdón, porque pues mi papá no fue un muy buen papá cuando nosotros éramos pequeños, él nos golpeaba un montón. Entonces él me decía, yo no voy a hacer eso, no sé qué. Finalmente ese día tuvimos que salir con mi mamá y cuando llegamos, lo primero que yo entré a la casa fue, ya lo hice. O sea, él no me tuvo que decir ni siquiera qué había hecho, ni yo le pregunté, yo sabía que había hablado con mi hermano. Esa noche mi hermano falleció y entendimos que todo ese proceso era para que mi papá pudiera reconciliarse con mi hermano y poder trabajar en él muchas acciones. De ahí en adelante yo les puedo decir que fue una prueba muy grande, claro, nos dolió un montón, pero tuvimos un papá con un corazón sano. Y muchas veces pasa eso, que le preguntamos al Señor, ¿pero por qué? Y no tenemos, pero pasan procesos en nuestra vida muy difíciles que con el tiempo nos damos cuenta que eran necesarios. Así es, y digamos que volviendo a ese ejemplo de Job, entonces ya vimos las posibles razones, pero hay una que es la soberanía de Dios. Y hay momentos donde Dios sí quita cosas de la vida de las personas porque Dios quiere trabajar algo. Ana estaba conmigo anoche, tuve una clase en la Universidad de Teología que yo decía, Dios mío. Es que fue terrible. Dios mío, esta gente, ¿qué Biblia lee? Sí, o sea, están pero rayaditos del coco, porque yo no sé, como que el panorama teológico a veces se va de extremos. Entonces venimos de un extremo donde todo es pecado y Dios los odia a todos y los va a destruir a todos y el infierno es el destino, y ahora se están yendo al extremo donde Dios no hace nada, ¿no? de Dios no viene nada de eso. Entonces estábamos hablando, por ejemplo, de la prueba de Abraham, cuando Dios le pide a Isaac, cuando la Biblia dice literalmente en Génesis capítulo 22, y probó Dios a Abraham, que ahí no dice eso, que ahí en realidad fue que el agiógrafo se equivocó y en realidad es Satanás probó a Abraham. Sí, porque estaba diciendo que cada vez que decía Dios era una palabra puesta ahí porque sí, porque entonces, no tenían certeza de qué era. Yo le hice preguntas como, pues, pero la respuesta siempre era como de, ay, sí, me decía, hable con Dios, y yo, pero el que tiene que hablar con Dios es usted, señor. ¿Sí? Yo eso lo tengo claro, yo quiero tener en cuenta a lo largo de su clase, que más que una clase fue realmente él compartir su propia postura, lo que él estaba diciendo es la gente vive engañada y cree mentiras del diablo, de que Dios puede llegar a traer dolor. No, esas cosas son del diablo, de Dios procede todo lo bueno, y ahí estamos de acuerdo, pero eso no significa que Dios no pueda usar el dolor y la
las pruebas y las circunstancias para formar la vida de las personas, para probar su fe, para hacer cosas en ellos, ¿sí? Como lo hizo con muchos hombres en la Biblia, ¿sí? Y eso es lo que yo encuentro en la Biblia, un Dios que sí puede poner a prueba al hombre porque es soberano, porque solo Él sabe, como en el caso de Job. Todo eso que pasó a Job no nació en el corazón de Dios, fue Satanás quien quiso hacerlo, pero Dios lo permitió, y esa palabra permitió anoche hizo enfurecer a mi profesor. Dios no permite eso porque... No, la Biblia dice que Dios le dio permiso a Satanás para que lo hiciera, pero es que Dios sabe lo que hace, y Dios estaba matando 2 pájaros de un solo tiro. Lo que yo creo que Dios estaba haciendo era diciéndole a Satanás, Satanás, yo sigo siendo el rey, yo sigo estando en el trono, ¿sí? Pero a Job le estaba también enseñando algo, porque alguien podría decir, aparentemente Job era completamente inocente, pero luego sale a la luz muchas cosas que había en el corazón de Job. Por eso en determinado momento Dios se presenta ante Job en los últimos capítulos y le dice, a ver Job, si tú eres tan sabio, tú que todo lo sabes, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos? ¿Dónde estabas tú? Si tú tanto que sabes, ¿sí? Entonces, ese tipo de preguntas de Dios hacia Job me hacen pensar como de, ¿será que en el corazón de Job había orgullo? Y él se sentía muy seguro en sus posesiones y en su familia perfecta y en sus 7,000 juntas de bueyes. Y en su propio concepto de sí mismo. Total. Es que yo soy bueno, yo no Claro, me claro. Entonces, lo que yo encuentro en la Biblia, del carácter que yo encuentro de Dios en la Biblia, es un Dios que sí puede poner a prueba a su pueblo. Yo quiero... Dios es amor, pero ahí abajito sigue diciendo. Entonces, también, de verdad, consumidor, ¿no? anoche eso al me profe hizo... le faltó pasarse ahí. No, me hizo cortocircuito anoche porque él y se enojó, me dijo hasta hereje, calcule, me dijo, está diciendo una herejía inmensa. Y yo le dije, no me siento blasfemo. A la luz de su argumento yo le estoy haciendo esta pregunta. Sí, que hoy hubiera sido presencial. No, lo cojo de ese pelo. No tenía pelo. Yo sí quiero contarlo. Yo creo que muchas de las personas de la iglesia lo saben, pero yo estoy pasando por un proceso de salud que ha sido muy largo y ha sido muy complejo. Que me da redor. Pero hace más o menos 5 años creo que sí, yo volví a hacer misiones con un horario específico. Yo todos los días me levantaba a cierta hora, me acostaba a cierta hora, hacía un montón de cosas y volví a mi casa, volví a la iglesia, a esta iglesia, y yo obviamente venía con la mentalidad de muchas cosas, de yo quiero hacer muchas cosas, yo quiero trabajar. Y yo me acuerdo que de hecho yo llegué un jueves y ese viernes yo antes de irme a hacer misiones, que fueron 6 meses, yo pertenecía al ministerio de iglesia infantil, y ese fin de semana iba a ir a un campamento, y yo me acuerdo que yo me comunicaba constantemente con mi líder y me dijo como, necesitamos personas, nosotros sabemos que tú vienes creciendo, que vienes haciendo muchas cosas, ¿quieres ir al campamento? Y yo le dije sí, o sea, yo dije sí de una. O sea, tú llegaste de misiones a servir al campamento. Yo llegué de 6 meses de haber viajado a 2 países, hacer misiones, haber estado 3 meses tomando clases todos los días, que yo me levantaba a las 5 de la mañana y me acostaba a las 11 de la noche todos los días, de aprender un montón de cosas, de sanarme, de restaurar. Yo creo que Dios ahí restauró muchas cosas en mi vida. Pero entonces... y llegaste derechito a ser guía de campamento. Llegué ese jueves y ese fin de semana del campamento me fui al otro día. Lo que son las preferencias. Entonces, ¿no? A uno sí le toca chuparse años de preparación. Explicarle a Dios que le muestre si uno es. No. Por favor. Ya me hicieron olvidar que tenía ganas de llorar, gracias. Es la idea. Sí. Entonces yo me acuerdo que yo me fui con toda la intención de vamos a trabajar, vamos a esto, vamos al otro, y en la primera mañana, o sea, llegamos ese viernes en la noche, yo tenía actividad, yo ya sabía qué iba a hacer, bueno, hicimos un montón de cosas, dormimos y me levanté a bañarme con mi hermana que iba conmigo, y nosotras hemos siempre sido muy unidas, y ella fue como, ay, vamos y nos bañamos rápido y nos alistamos, no sé qué. Yo me acuerdo que yo me bañé, no me acuerdo haber salido de la ducha, y luego me volví a despertar. En mi cabeza yo me desperté, yo dije, yo no dormí aquí, y me senté y me dolía el cuerpo, pues había sufrido una convulsión, nunca me había pasado, y yo dije como, ¿qué pasó? Ahí había una doctora, Caro,
Y Caro fue como tranquila, no pasa nada, respira, descansa, luego miramos qué es. Y fue un proceso de empezar un montón de exámenes, un montón de cosas, qué pasa, qué es, que de hecho desde ese día, desde esos 5 años hasta el año pasado tuvimos un diagnóstico y es que se supone que tengo epilepsia frontal. Mi cerebro está bien, pero que esta parte se supone que tiene como un umbral específico para ciertas cosas, en este caso dormir, descansar, y pues hagan de cuenta que el umbral es así, normal, el de una persona normal es así, descansa lo si suficiente. te pasas, hay Y crisis. sí, exacto, entonces si una persona no descansa, llega a la mitad y está bien, está controlado. Mi umbral ya es la mitad, entonces al pasar ciertas horas, no descansar, preocuparme de más, como que todo eso hace que, ¡pum!, convulsión. Entonces, llevamos cierto trabajo, como ya sé que me toca dormir a cierta hora, estoy pues hasta este momento empecé con medicamentos, por lo que les digo, hasta hace muy poco sabemos qué es, entonces sabemos cómo tratarlo, pero yo creo que yo volví con la mentalidad de yo quiero hacerlo todo, yo soy capaz de todo. Y yo creo que en ese momento y hasta ahorita ha sido Dios diciéndome como no se trata de ti, ¿sí? No se trata de que tú creas que tú eres todo, es que yo soy todo. O sea, es como Dios diciéndome, porque llegó un punto en el que yo creía que yo era muy autosuficiente y yo era capaz de cualquier cosa, ¿sí? Entonces yo podía hacer esto, si a mí me llamaban yo podía hacerlo, yo podía orar, yo podía ir a hacer, y fue un empezar a creer como, bueno, yo puedo hacerlo, sin darme cuenta que yo estaba llegando al punto de yo soy autosuficiente y yo lo puedo hacer por mí, ¿sí? Y empezar un proceso en el que yo no podía, si me paraba muy mal, no podía ir al baño sola, o sea, no podía bañarme, no me podía parar. Y empezar a entender que no se trataba de mí, que habían personas que querían ayudarme, que necesitaba dejarme guiar por Dios, que necesitaba empezar a decir, Señor, se trata de ti. Yo aprendí muchas cosas, yo crecí, pero no se trata de mí. Y todo este tiempo, dejarme ayudar, decir como está bien. Hay días que simplemente tengo servicio y no duermo lo suficiente, no descanso lo suficiente y no me puedo levantar y decir como, Señor, tú sabes que yo amo servirte, pero quizás este no es el momento. Y ha sido un proceso y yo creo que estoy en esa mitad de confiar. No estoy en el punto de obligar a Dios a que me sane, porque yo creo que de pronto no es así. Pero sí estoy en el punto en el que quizá mi restitución puede estar en entender que Él es más que suficiente y que Él me va a bendecir más de lo que yo creo. Creo que hemos podido servir en algunos encuentros y demás, y por encima de la condición médica y demás, yo he podido ver cómo Dios utiliza a Ana de una manera muy especial. Sí. Entonces yo creo que yo creo que esa restauración y esa restitución total de tu salud, de tu vida, de lo que tú eres en Dios, va a venir tarde que temprano, pero en el proceso estás aprendiendo todo esto. Total. Que de lo contrario no serías consciente de ello. Exacto. Entonces, pues ese es el Dios. Ese es el Dios que tenemos, que usa ese tipo de circunstancias para hablarnos a nosotros, para moldear nuestras vidas. Entonces, ojalá mi profesor recapacite y entienda de que no es así. pero también es otra cosa, y es, nosotros tenemos que entender algo, y es, no todo está dado por Dios para ser restaurado, ni todo tiene por qué ser restituido. Exacto. Porque todo sigue dependiendo de esa soberanía de Dios. Difícil entenderlo, ¿no? Claro. Es muy complicado. De hecho, si volviéramos al mismo ejemplo de Job, está perfecto. Porque la Biblia dice en Job capítulo 1 que él tenía 7 hijos y 3 hijas. Uh-huh. Y dice que tiene otra vez lo que dijimos ahorita, la cantidad de animales que tenía. Y en Job capítulo 42 vemos que después de que Job ora y se arrepiente, o sea, como que Job ha entendido el asunto, y Job llega y tiene una conversación profunda con Dios, y Job le dice a él como de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y Job se arrepiente básicamente. Y en ese momento, en ese contexto, la Biblia dice que Dios empezó a bendecir a Job de nuevo, y entonces dice que ya no tenía 7,000
juntas de bueyes, que tenía 14,000, que ahora tenía 1,000 burros, que ahora tenía 1,000 asnas, o sea, duplicó sus posesiones. Entonces, en cuanto a su riqueza, podríamos decir, fue restaurado, pero además de eso fue restituido, ¿sí? Pero en cuanto a su familia, la Biblia dice que volvió a tener 7 hijos y 3 hijas. Entonces, si uno dijera, no, Dios le restituyó su familia, pues tendría 14 hijos y 6 hijas, ¿no? No, pero dice que eran las más lindas de todas. Pero dice que no, dice que toma el tiempo para decir. Volvió a tener 7 hijos y 3 hijas. Y sí dice que eran las hijas más lindas de toda la región, que no habían otras como ellas. Entonces, yo creo que hay áreas de nuestra vida que bien Dios puede restaurar y hay otras áreas de nuestra vida que merecen ser restituidas. ¿Cuál requiere cuál? Dios sabrá. Igual yo creo que es que también de pronto Dios sabe en qué se puede llegar a jactar uno, ¿no? Como a decir, es que yo tengo, es que Dios dio más de lo que yo tenía, y de pronto él diciendo, no, a este de pronto no le doy más porque yo conozco su corazón, y saber hasta dónde puede en nosotros restituir y saber hasta dónde puede restaurar. Sabes que cuando dicen eso, que Dios restaura y restituye hasta ciertos lugares también, pienso que hay veces que Dios permite llevar, digamos, una enfermedad, y es porque de pronto la persona es muy briosa, no sé cómo llamarlo, como que se quiere comer el mundo, y Dios le dice, cargue esto, porque es que si yo a usted le suelto, lo dejo como muy libre, como que puede perder su vida, ¿sí? Como que usted puede irse para otro lado. Entonces Dios también permite circunstancias en la vida de uno para que uno entienda la soberanía de Dios y que uno pueda entender que Dios sigue siendo Dios por más que no sea sano, o por más que Dios no restaure o restituya lo que yo quiera, porque pues es que nuestra mente es tan finita que muchas veces uno como que en su hora, bueno, a mí me ha pasado como que yo, Señor, pero yo necesito esta respuesta, Señor, yo necesito que suceda esto, Señor, yo necesito que me ayudes con tal cosa, y Dios muchas veces no es el momento, espérate. Espera, no es el momento, y yo he aprendido en este último tiempo a que uno debe orar, pero dentro de la voluntad de Dios. Sí, yo puedo orar por una persona que está enferma, pero debo orar sabiendo que debe estar dentro de la voluntad de Dios. Y cuando uno logra comprender eso, o en mi caso, yo he sentido paz y Dios responde. ¿Cómo le pasó con lo? Yo creo que en toda situación es muy importante, obviamente en todo momento es la oración, pero cuando se trata de perder, de que lo que hemos perdido y demás, qué bueno sería que pudiéramos hacer, antes de empezar a hacer declaraciones aceleradas en nuestra carne, de esto regresa, yo arrebato todo lo que es mío, arrebato, Satanás, te lo arrebato. Antes de que yo empiece a hacer todo ese poco de declaraciones, ¿por qué no tomarme el tiempo de preguntarle, Señor, esta área en mi vida, ¿es tu voluntad restaurarla? ¿Es tu voluntad restituirme en esta otra área? ¿Quieres hacerlo? Eso va a permitir que un proceso cristiano pueda avanzar. Porque si Dios me dice, no, hijo, no te voy a restaurar en esa área, o sea, eso ya murió, déjalo ahí, yo voy a poder morir a eso y decir, ok, Señor, entonces te lo entrego y yo ya lo suelto, porque ya no va a ser, y ya. Pero cuando la gente se aferra a eso, digamos que claro, su fe está bien, todo está bien, pero vuelvo a una frase que me gusta mucho de la Biblia y dice que es un fervor mal encausado. Entonces claro, tienen un montón de fe para eso, pero a lo mejor Dios no quiere hacer nada ahí. Exacto, entonces, no es el momento. Sí, entonces es la pregunta de, Señor, ¿lo quieres hacer? Es que sabes, yo que creo que el secreto está en la oración. El secreto está cuando tú realmente estás viviendo la situación que estás viviendo. Tú quieres que pase algo porque naturalmente uno siempre va a querer que pase algo en la vida, sea cual sea la razón. Pero cuando yo voy al secreto y le digo, Dios, necesito escuchar tu voz definitivamente en esto, necesito que tú hables a mi vida, ahí es cuando Dios empieza a dar esas respuestas de restauración y de restitución. Ahí es cuando Dios te empieza a decir, vamos por este lado. Sí, porque humanamente todo el tiempo siempre uno quiere que lo sane, lo levante, lo restaure, lo lleve, lo traiga y lo ponga, ¿sí? Y uno de hecho incurre en ese error de orar de esa manera, de lo que yo quiero. Pero Señor, ¿qué es lo que tú quieres en mi vida?
¿cuál es tu voluntad en mi ministerio? ¿Qué es lo que tú quieres con mi familia? Y ahí es donde la causa o el río se empieza a ir por otro lado. Ahí es donde la cosa cambia. Y este tema se trata de eso, de sanidad, Sí. de restitución sanadora. Y me acaba de llegar así un ejemplo en la cabeza que se los había contado ahorita, pero lo estoy viendo de una mejor manera, y es que un par de amigos, específicamente de mi esposa, bueno, se casan, y ellos pues tienen muchos inconvenientes al principio de su matrimonio, muchos temas de perdón, de agresiones, bueno, etcétera, muy, muy difícil. Y pues ella siempre quería estar embarazada, ¿no? O sea, que quería tener su hijo y todo. Y pues llega un punto donde la relación pues se daña, no va más la relación como esposos, y pues la situación llega a un momento donde se quieren, pero pues no pueden sostener la situación. Y ella va a un encuentro, Dios hace ahí su proceso, luego él va al encuentro, hace su proceso, y Dios restaura su relación. Y ahora que pienso en esa restitución sanadora, ella hoy día está embarazadita, ¿sí? Están pues felices, y pienso que, hablando de la voluntad de Dios, sus corazones necesitaban ser restaurados para que Dios pudiera darles esa bendición en su voluntad. Quizás antes no tenían, o sea, Dios no iba a permitir que eso pasara hasta que sus corazones no estuvieran preparados, o Dios no estuviera en el asunto, y ellos pudieran reconocer: Señor, es por tu gracia, es porque eres tú, es porque es por tu providencia que estamos acá. Entonces siento que la restitución va ahí en eso, en que en la voluntad de Dios, cuando nosotros permitimos también que Dios, escuchemos a Dios y le entreguemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, Dios puede hacer algo interesante. Y terminando el ejemplo así chiquito del testimonio, al principio su relación con sus familiares, con los familiares de ella, era muy difícil. Él tenía una relación muy difícil, y en ese momento fue más allá la restauración, que ahora restituyó porque su relación con sus familiares se está reparando. Entonces de eso se trata. Dios dio más de lo que se esperaba. Claro. No, y yo creo que tienes un punto ahí también, y es que muchas veces esa preparación que tú dices no viene si nosotros no tenemos crecimiento en Dios. Entonces muchas veces nosotros, las personas que llegan nuevas a la iglesia y entienden que Dios es un Dios que restituye, que sana, que hace un montón de cosas, están esperando que ellos ahí sentados, viniendo el domingo únicamente, pues el Señor haga la obra. Y muchas veces yo creo que a lo que quiero ir es como: el Señor quiere hacerlo, pero Él quiere que tengamos el entendimiento de por qué lo está haciendo. Y a veces con una prédica un domingo y quedarnos ahí y no ir a más, de pronto no nos da el entendimiento. Como tú contabas ahorita, antes de iniciar, que estábamos como hablando del tema, y decías como de pronto muchas personas no entendieron la palabra específica, y yo dije: ay no, a mí me pareció súper claro, a mí. Y ustedes tenían razón, a mí, porque yo lo veo con otros ojos, porque yo he intentado crecer en Dios, estudiar, aprender, pero de pronto una persona que se queda con lo que simplemente le dice otra persona y ya, pues para ella de pronto va a ser difícil entender, y al no entender el concepto, pues no va a ahondar en él, y Dios de pronto no va a hacer nada, no lo va a poder vivir, exacto, Dios no va a hacer nada, porque es como: yo sí tengo cosas para ti, yo sí quiero enseñarte, yo sí quiero darte, pero yo necesito que tomes una decisión, que empieces a crecer. Y por eso para mí ha sido tan importante como de verdad ser parte de la iglesia. No solamente venir, sentarme, escuchar, qué buena palabra, irme para mi casa, que fue lo que pasó de pronto en mi casa por mucho tiempo, pero decir: vengo aquí, entendí, pero puedo ir a CEFI el domingo y preguntar más allá, puedo venir al instituto y decir: pastor, quiero aprender más, necesito comprender qué es lo que Dios está diciendo, porque Él nos da herramientas, pero a veces nos quedamos ahí, están las herramientas, pero yo no las quiero usar, quiero hacerlo con las uñas, y no funciona así. Ahorita que tú estabas hablando, me imaginaba cuando entrando Dios y dándonos un regalo, pero con el temor de destaparlo, ¿sí? Y muchas veces pasa eso. Venimos a la iglesia, Dios nos da regalos, pero sencillamente no los destapamos. Y entonces nos quedamos con esa reserva de que habría dentro, que habría allí para mí. Y puede pasar, nos vamos para la casa con lo que recibimos el domingo, pero no destapamos ese regalo tan hermoso, y es profundizar en los regalos que Dios tiene. Digamos que para seguir englobando un poquito de esto y empezar a ir a nuestra recta final, es lo siguiente. Es la voluntad de Dios para nosotros a nivel general, sí es restaurarnos,
y sí es restituirnos. De hecho, ya lo hizo. Sí, la restitución para nosotros, para el creyente, no es un estado futuro, sino que es un estado presente. Porque la Biblia dice que en Cristo nosotros fuimos puestos en la condición original, ¿sí? Es decir, como fuimos creados, como fue creado ese Adán en el huerto, ¿sí? Que podía tener esa cercanía con Dios, hablar, En Cristo nosotros volvimos a nuestro estado original, ya no como seres caídos, sino volvemos a ese estado original. Pero es mucho más que eso, porque la Biblia dice que en Cristo, en Efesios 2:6 dice que Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Entonces no solamente nos volvió a nuestra condición original, sino que además de eso nos hizo sus hijos y además de eso nos dio la autoridad y nos sentó con Él en ese lugar de autoridad. Entonces definitivamente lo que Jesús ha hecho en nosotros y en cada creyente es una restauración, pero también es una restitución. Es nuestra identidad en Dios, es realmente un toque de restitución para nosotros, porque es mucho más de lo que merecemos. O sea, por eso es que la restitución lleva gracia, es mucho más. O sea, si fuera por nuestros méritos, no estamos sentados ni en el andén, pero es por su gracia que nos sentó en lugares celestiales con la autoridad de Él. Y claro que antes de que sigas, hay un punto importante y es que también Dios nos lo da, pero depende de nosotros mantenerlo. Porque yo creo que Él nos pone en un lugar específico, que Él habla, que Él nos da palabra, que Él nos da un ministerio, pero muchas veces no somos de pronto tan, no sé, como tan visionarios para entender que eso de pronto también depende de nosotros, ¿no? Dios nos lo ha dado, pero ¿qué estamos haciendo nosotros con eso? Entonces nos estamos quedando sentados, estamos trabajando, lo estamos permitiendo que esa bendición que Dios nos ha dado se mantenga y se extienda hacia otros, o simplemente nos estamos quedando ahí con que Dios ya me dio su gracia y eso es suficiente. Así es. Yo solo quisiera decir una cosa más y es, y que fue algo que nuestro pastor nos dijo hace 8 días y fue lo siguiente, es todo el tiempo queremos que la restitución venga a nosotros. Queremos ser restituidos y, mejor dicho, levantados, exaltados, reconocidos de todo. Pero cuando se trata de que nosotros restituyamos a alguien, nos hacemos los locos. Ahí sí nos hacemos los locos, ¿sí? Y es que, claro, es una decisión difícil, pero aquel que ha entendido realmente la transformación que Jesús ha hecho en él, va a tener las agallas necesarias para restituir a otros. Y mi mejor ejemplo para eso es Zaqueo. La Biblia dice que Jesús llamó a Zaqueo. ¿Y Zaqueo quién era? Zaqueo era publicano, pero no era cualquier publicano, era el jefe de los publicanos, o sea, el jefe de los cobradores de impuestos. O sea, el man era una rata. El man era la DIAN. El man era la DIAN. Total. Mentiras, no, bendecimos a la DIAN. Amén. No, pero sí, Alfredo. Nos van a censurar el canal. El man estaba enriquecido a costa de explotar a su propio pueblo con los impuestos, ¿sí? Eso hacía un cobrador de impuestos, básicamente. Algunos eran del pueblo, otros no. El punto era que explotaban. Roma les pedía cierta cantidad, Roma les pedía, no sé, 100 denarios y ellos le pedían al pueblo 200 y le daban a Roma sus 100, pero ellos se quedaban con 100. Entonces los cobradores de impuestos eran gente con mucha plata y con las mejores casas de la época, justamente por eso. Entonces eran odiados en la sociedad. Entonces cuando Zaqueo tiene este encuentro con Jesús, como que a Zaqueo se le abren los ojos y Zaqueo dice, oiga, de verdad, yo he sido una pichurria. Y entonces la Biblia dice que Zaqueo va y busca a esa gente y les devuelve 4 veces más de lo que les había quitado. Eso es restitución, ¿sí? Es, les devuelvo lo que les quité, pero además restituyo esto, ¿sí? Les compenso algo justo y más por lo que se les quitó. Y la mitad de sus bienes se las dio a los pobres. Exacto. Entonces, del hecho. Sí. Entonces, de verdad que tenemos que hacer un alto en el camino y decir, vamos, ¿de verdad somos capaces de restituir? Cuando dañamos la honra y la reputación de otros, ¿somos capaces de ir y restituir eso? Cuando somos tan severos con muchas situaciones, ¿somos capaces de restituir eso? La verdad es que el ser humano no es tan bueno en eso, pero por eso es que Dios es especialista en esa restitución. Yo pensaba justamente en el ejemplo de Job, y lo hablábamos ahorita con Ana Milena también, que Ana decía algo y es, en ese mismo capítulo 42, Dios manda a los amigos de Job a que busquen a los amigos de Job, a que busquen a Job, y Job tiene que orar por ellos.
Pero tú lo ves desde un punto de vista. ¿Qué, Sí. qué punto de vista lo veías tú? No, pues yo lo veía como cuando él empezó a orar, dice que él empezó a orar y luego ahí fue restituido. O sea, literalmente él dice, mientras él estaba orando, todas esas cosas que él había perdido empezaron. O sea, obviamente mientras en ese mismo instante no, porque pues tuvo más hijos y pues no Sí, fue sí. ahí mismo. Pero digamos que siento yo que fue un poquito a raíz de eso, al entender como que esa oración estaba bendiciendo a otros aún en medio de lo que le estaba pasando. Ahí vino la O sea que restitución. yo no tengo Sí. que esperar a estar restituido ni restaurado para hacer bendición para otros. Exacto. ¿Sí? Exacto. Es, no, hasta que Dios no me devuelva mis 15 ministerios. No, hágale. Hágale con el uno que ahí va. Empiece a hacer bendición para la gente y empiece a hacer lo que Dios lo mandó a hacer y en el proceso Dios va a traer esa restitución. Yes. ¿Sí? Ahora, yo lo veía desde otro punto de vista Ajá. y es estos 3 amigos de Job que de amigos no tenían nada Terrible. porque realmente lo destruyeron. Yo creo que lo que Dios estaba haciendo, porque Dios los llama y a uno de ellos les dice, tú pecaste al no entender lo que yo estaba queriendo hacer con Job. Y entonces ahora le dice, lleven sacrificios a Job, ofrezcan holocaustos y que Job ore por ustedes. Y uno diría, uy, o sea, se supone que Job era el que estaba mal y ellos eran los que estaban bien, pero ahora ellos tienen que ir a decir, Job, venga, ¿será que ora por mí para que Dios me perdone? Fue como Una posición reconocer muy- como... sí. Entonces, Una lo que Dios... posición muy fea. Lo Sí. que Dios estaba haciendo después de todo eso era restaurando y también restituyendo la honra y la reputación de Job. Y dándole la posición. Diciendo, es que yo sigo pensando de Job lo que yo dije en Job capítulo 1. Él es mi siervo, justo, recto en todos sus caminos. Entonces estoy restaurando su nombre, su reputación, lo que él es. ¿Y ustedes se imaginan ese amigo, entre comillas, cuando habló de todo y ir allá? Quitó el cuero al Que le- pobre Job, sí. o sea, así, Que le sí, Literal. literal. ore por mí, Y luego diciéndole, Me equivoqué. ¿Ore? le embarré. ¿La embarré? Bendígame. Entonces, traje este corderito ahí para ¿Se que todo imagina bien. eso? No, qué posición tan incómoda, la verdad. Entonces yo diría que ese es Dios. Dios, la Biblia dice en Lamentaciones 3:23, si no me falla la memoria, que Dios no se complace en traer dolor ni en herir a la gente. Y yo estoy de acuerdo en eso. Obviamente la Biblia lo dice. Dios no se complace en el dolor, pero en muchos momentos como estos Dios lo usa, pero al final de todo ese Dios es tan fiel, tan justo, tan recto, que Dios trae esa restitución y esa restauración a la vida de las personas. O sea, ahí sí, como diría el dicho, y es, Dios no se queda con nada. Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. Claro, ¿sí? claro. Y entonces hay momentos de nuestra vida donde no entendemos, cuando hay cosas que se rompen, que se parten en nuestra vida, pero lo hablábamos también hace un momento, cuando eso sana, viene a ser mejor. Más Entonces, fuerte. se pierde una relación, se pierde un vínculo con nuestra familia, con mi esposo, con mi esposa. Muchas veces eso pasa y vuelvo y digo, nuestro deseo es tirarlo. Pero si Dios puede, ¿qué tal? Si hacemos la pregunta, ¿será que Dios puede hacer algo aquí? Dios puede restaurar mi matrimonio, pero más que eso, Dios puede restituir mi matrimonio. De hecho, la pregunta sobra porque la respuesta es 100% sí, Dios sí puede. Y un día el apóstol me enseñó a mí una frase y me dijo, Juanes, las relaciones son como los huesos. Una vez que sanan de la manera correcta, vienen a ser más fuertes de lo que eran al inicio. Doy fe de eso. Y entonces Judy metió la pata en el último encuentro. Sí, la metió toda. Y entonces ahora seguramente que ese hueso ha sanado es más fuerte que antes. Obviamente hay un miedo mental de, ay, no me quiero caer. Es verdad, Pero, tengo susto. pero yo sé que eso, si sana bien, va a estar más fuerte que antes. Y eso en un sentido, no solamente se restauró el hueso a estar como estaba antes, a moverse y tener su movilidad original, sino se restituyó porque ahora está más fuerte que antes. Entonces es entender eso. Cuando Dios nos restituye, nos lleva a más. Así es. A más. Entonces yo creo que, no sé ustedes, pero yo siento que esta es una conversación bastante interesante. Me gustaría que, como lo hacemos en todos los episodios, todos hiciéramos una breve conclusión de con qué nos vamos hoy o con qué dejamos a la gente hoy. Entonces, empecemos de allá para acá. Eso. Listo, vale. Yo tengo mi pedacito de conclusión y es que ambas son una manifestación de Dios, tanto la restauración como la restitución, pero la restauración devuelve lo que se dañó, mientras que la restitución añade abundancia. Entonces me quedo con eso.
Me quedo que en la restitución Dios me da más, y no así poquito, sino así remecida, que se riega abundante, que es más, y que cuando yo lo miro diga Dios, que me quedo sin palabras con Dios, me quedo sin palabras con Él diciendo, o sea, no solo hoy no solo Dios me devolvió el gozo, sino además me sanó. Y además de darme gozo y me sanó. Tengo más gozo. No, mi vida ahora me siento mejor, ¿sí? Ya no tengo temor, ya hay cosas que no pienso, mis malos pensamientos se fueron, ¿sí? Cosas que van más allá de lo que uno puede ser. Y pues ese es Dios, un Dios de abundancia. Amén. Amén. Yo creo que yo me quedo un poquito con el entender en qué posición estamos nosotros, ¿sí? Porque el Señor quiere hacer algo, definitivamente, y es capaz de hacerlo, pero en qué posición estamos nosotros, en qué posición estoy yo, ustedes que lo están viendo, ustedes que están aquí sentados, y el ser conscientes de que el Señor quiere hacer algo, pero que hay que despertarnos. O sea, definitivamente como iglesia, como ciudad, como país, o sea, en general tenemos que empezar a actuar. O sea, yo creo que si Dios me ha llevado a algo en este último tiempo es que todo lo que yo conozco y todo lo que yo sé, quiero que también otros lo conozcan. Y quiero que otros también sean restituidos y restaurados. Y quiero empezar a trabajar en eso. Entonces, como llevar a que las personas puedan ser conscientes. Creo que es lo que yo quiero. Súper, listo. Yo quiero cerrar con algo que en mi mente yo lo llamé nuestro papel en la restitución. Okay. Y es, claro, el corazón de Dios está dispuesto a hacerlo para con nosotros, pero hay una cosa que Dios nos pide. La Biblia, o más bien usamos mucho ese pasaje de y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, mi gran ejército que envié contra ti. Sí, dice, yo los restituiré, pero antes de que Dios les haga esa promesa de restitución, en el mismo, o sea, ahí mismo en ese capítulo que es Joel 2, en el mismo, que eso es Joel 2:25, donde dice eso, en el 12 les está hablando de algo y les dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones, regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés, llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera, que los sacerdotes lloren, etc. Y dice, y que clamen, perdona a tu pueblo, Señor, no permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. Entonces, después de que Dios los llama al arrepentimiento, les dice, yo los restituiré. Entonces, si hay un papel nuestro en la restitución, es el arrepentimiento. Dios nunca va a restaurar ni a restituir una persona que se pone terca en sus propios caminos y en su propia sabiduría. Necesitamos arrepentimiento y alinearnos con el corazón de Dios, y ahí vendrá esa restitución y esa restauración. Amén. Ya dicho todo, entonces Se impone manos y demás. Me quedo con esto, y es saber que Dios conoce nuestro corazón y Él sabe lo que necesitamos como hijos. Él sabe lo que nosotros estamos anhelando, y de la mano de lo que el Paz decía, y es Dios quiere una iglesia, una persona que de verdad esté dispuesta a decirle, Señor, perdóname y quiero ir a enmendar. Quiero enmendar mis errores. Quiero volver a arreglar lo que dañé. Y de ahí ir de la mano con la restitución. Me quedo con eso. Bueno, Paguen sus impuestos a la DIAN, por favor. Sí. aquí promovemos
que todo se hace como debe ser. En el orden. Para todos los que estuvieron aquí a lo largo de toda esta conversación, de verdad que muchas gracias, y para nosotros es una alegría una vez más poder estar junticos como iglesia, estar un poquito más cerca, tener estas conversaciones que de pronto se salen un poquito del ambiente normal de iglesia, pero que en últimas es lo que somos, ¿sí? La iglesia está compuesta de personas que tienen conversaciones normales, que tienen conversaciones así como las nuestras, espontáneas, Sí. y que todos somos diferentes, y eso es en lo que queremos crecer, que seamos una iglesia que es capaz de escuchar, que es capaz de entender, que es capaz, donde todos tenemos una silla que es válida y que es respetada, obviamente alineado con la palabra del Señor. Pero nada, estamos felices y esperamos que usted no se pierda los siguientes episodios que vienen. Para el mes de abril tenemos un nuevo tema, entonces por favor comente, déjenos ahí abajo sus aportes, y nos estaremos viendo en un nuevo episodio de Red de Alcance Global Podcast.